Hola amigos, aquí en Pepe López Indignado, ese canal opcional, pero que de vez en cuando lo tenemos activado. Estamos en Pepe López Analiza sin censura, pero tenemos esta opción. ¿Por qué? Porque este es el canal que posiblemente tarde o temprano será donde vamos a vernos para, poder, pues, cambiar de opinión, para poder interactuar con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro es un canal que está ahí, que es de donde está un mayor número de personas, pero sí es verdad que tiene dos advertencias, la tercera lo cierra, entonces hay que ser previsor y tener este canal. Si no están suscritos, suscríbanse al canal, que de vez en cuando vamos a mantener. Aquí en este canal lo que voy a utilizar son los recursos, ¿no? Vídeos que ustedes me mandan y ponérselos, pues, compartirlo con todos ustedes, ¿no? Esto es un vídeo de la portavoz de Vox en Madrid, que es espectacular, ¿no? Que es el genocidio cristiano, que por lo visto a nadie le interesa, ¿no? Porque son cristianos, ¿no? Yo lo digo de verdad, lo digo sinceramente. Yo pocas veces en mi vida he escuchado un vídeo tan bueno, pero tan bueno, tan razonado, tan de sentido común como este vídeo. Yo lo he visto 80 veces, no me canso de verlo, no me canso de verlo. Se lo comparto con ustedes. Es muy irónico que los mismos que hacen minutos de silencio solo para las mujeres agredidas por hombres heterosexuales ahora hablen de que no pueden condenar las masacres a cristianos porque no se puede diferenciar entre las víctimas. Qué irónico que sean ustedes los que defiendan esto. Si se fijan, han invertido mucho más esfuerzo en criticar esta iniciativa, en criticarme a mí, en criticar a mi grupo municipal, que en condenar el genocidio cristiano. Y yo entiendo que ustedes hablar de recordar que los cristianos son el grupo más perseguido desde hace más de 2000 años, tenemos al protomártir San Esteban, no les gusta. A ustedes no les gusta recordar que miles de católicos fueron asesinados en la Revolución Francesa, y quiero mencionar a los mártires de la Vendée. A ustedes no les gusta recordar que cientos de miles de cristianos han sido asesinados por el comunismo y el nazismo en el siglo XX. A ustedes no les gusta recordar que 100.000 católicos fueron asesinados en México en la Guerra Cristera. A ustedes no les gusta recordar que miles de católicos fueron asesinados en la Guerra Civil, monjas, muchos sacerdotes, que fueron mutilados, quemados vivos, torturados física y psicológicamente por el mero hecho de ser católicos. Pero esto también es memoria histórica y hay que decirlo. Y a ustedes no les gusta que recordemos que hay cristianos a los que se está asesinando en el mundo en países islamistas o comunistas. Y no les gusta que recordemos que en Occidente también se persigue a los cristianos de una forma mucho más tenue, mucho más discreta. Es un totalitarismo blando, pero existe. Y lo vemos en España en la mofa que se hace habitualmente de la religión católica. Lo vemos en los discursos de incitación al odio contra los católicos por parte de políticos de la izquierda, el señor Echenique, tenemos aquí a la concejal profanadora de capillas. Se ataca en España el catolicismo cuando se quiere destruir el Valle de los Caídos, y desde aquí quiero mandar mi cariño y mi reconocimiento al padre Cantera. El odio al cristianismo, del que no quieren oír hablar, el odio a Dios, lo explica muy bien Evelyn Waugh en Retorno a Brideshead, hace que, como no se puede odiar a Dios porque es algo inmaterial, es algo que nos sobrepasa, se odia a las personas que lo siguen. Y los cristianos también suscitan odio porque se deben a un poder superior. Los cristianos están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso un cristiano coherente es inmanejable y por eso les odian. Pero, señores, aquí no importan sus creencias. De lo que trata esto es de apoyar lo que es justo, y lo que es justo es defender la vida. Lo que es justo es defender nuestro derecho a vivir y expresar nuestras creencias. Y lo que es justo es reivindicar la heroica resistencia cristiana frente al totalitarismo. Por eso, viva la libertad y viva Cristo Rey. Yo creo que no exageré nada, ¿no? Yo creo que tengo razón, ¿no? Además, dicho con corazón, ¿no? Cuando se nota, ¿no? Cuando una persona dice las cosas porque las siente, ¿no? Porque las siente de verdad, porque inclusive empatiza con el problema y lo desarrolla con sentimiento, ¿no? Pues este vídeo, repito, que es para enmarcar, ¿no? El que no es para enmarcar es el de este papas fritas, ¿no? De Feijóo, ¿no? Que hay que recordar todas estas cosas no podemos olvidarlas. Cuando decía que cuando el independentismo, le decía a Pedro Sánchez, cuando el independentismo lo abandone, no me busque, le decía, recuerda, ¿no? Señor Sánchez, cuando el independentismo le abandone,
a mí no me busque. Claro, como tiene una neurona y la tiene para tener amigos narcotraficantes en Galicia, que la tendrá para eso, digo yo, porque no da muestra de otra cosa, ¿no? No tardo mucho en decir lo contrario, se los pongo. El señor Sánchez, y lo reitero, cuando el independentismo le abandone, que no me busque. Por ello os anuncio que si caen los decretos del Gobierno por la fragilidad de la coalición, aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos. Sí, cuando le metimos los abandonos en busca de verdad y después le tiende la mano, no se preocupe, aquí estamos los gañanes del PP, que somos los mismos que ustedes. Tenemos que disimularlo, pero somos la misma basura que ustedes y aquí estamos, aquí está el gañán para venirme de patas para que se cargue mi país, ¿no? Mire, en parte este vídeo tiene razón, que lo de Tito Berni, lo de Ábalos, son cortinas de humo para no hablar de lo esencial. Pero no debemos olvidarnos de todo. Yo sé que es complicado, pero por eso son necesarios los canales de YouTube, para que nos vayan refrescando y no vayamos normalizando lo que no es normal. No vayamos dándole carácter normal a barbarie, porque al final pues nos convertimos en cosas, ¿no? Pues le pongo este vídeo que también está interesante. Son pequeñitos, son muy pequeños. A mí es que me da igual que Ábalos se vaya de putas. El problema es que lo estamos pagando todos los españoles y el problema es que mientras estábamos todos encerrados en un estado de alarma inconstitucional, esta gente estaba de farra marra y estaba votando en contra de la prostitución, y luego esa misma noche el señor Tito Berni y un montón de colegas estaban con un montón de chicas muy amables, y además alguna de ellas dijo que era muy cariñosa y que le venía a abrazar, ¿no? Entonces, esta es la realidad del gobierno de España, es decir, Ábalos es uno más y ahora lo han puesto de cabeza de turco. Y mientras se está hablando de Ábalos y de las señoritas y de la prostituta y de tal, y si de Óscar López y pin y pan y pum, se nos olvida una cosa muy importante. ¿Dónde está Begoña Gómez? ¿Dónde están los casos de corrupción del señor Sánchez? Es decir, están intentando otra cortina de humo para que hablemos de las señoritas que iban en una furgoneta para decir que Teruel existe o resacón en Teruel. Pero es preocupante, cuanto menos, que esto sea la noticia diaria en este país y que hayamos normalizado que un ministro, el número 2 del Partido Socialista, se fuese de pilinguis con el dinero de todos los españoles. Y aquí no pase nada y no caiga un gobierno en bloque. Este es un vídeo también pequeñito, pero es la UCO, no es ningún sud, no es ningún medio pequeñito, ¿no? El informe es de la UCO, ustedes juzguen. Esto se tiene que hablar con Pedro y punto. La Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo un extenso informe. La situación era de alta tensión. El rescate millonario en Europa se tambaleaba. En ese cruce de llamadas, nombres y favores, aparece también el de Begoña Gómez. La UCO documenta al menos 2 reuniones suyas con Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, en los meses previos al rescate. ¿Sabía Sánchez lo que parece que sabían todos los demás? Haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano, y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en putas, en coca y en saunas. Y ahora, para terminar, les voy a poner un vídeo. A mí me gustaría que lo vieran por completo. A mí me parece un espectáculo, pero un espectáculo. Empiezas a verlo y bueno, primero te da un poco el estómago, ¿no? Porque ves a la mema, ¿no? Ves a esta tipa, ¿no? Que es ministra de Sanidad, verla a ella decir, pero si no tienes ni los mínimos, ni las mínimas cuestiones que puede tener una persona en cuestión de higiene. Verte es que ese pelo no ve jabón. ¿Cómo tiene que estar eso? ¿Cómo olerá todo esto? ¿Cómo olerás todo tú? ¿Cómo olerás, no? Y ministra de Sanidad, imagínense, ¿no? Pues al final, al principio lo van viendo así, pero miren todo el vídeo, por favor. El vídeo es larguito, pero es buenísimo. Y es tan larguito que, bueno, que no voy a poner ningún vídeo más, porque tengo mucho interés que estos 4 vídeos, estos 5 vídeos que les he puesto hoy, los vean por completo. Suscríbanse al canal también al otro, Pepe López Indignado, Pepe López Analiza, porque mientras que esté activo, pues ahí estaremos. Nada, ya saben, hasta la próxima. Yo creo que mañana o pasado pondremos otra vez algo en este canal para darle cabida también a toda esa gente que me manda los vídeos. Hasta mañana no, hasta la próxima. Hoy, la derecha y el Partido Popular, aparte de comportarse con bastante mala educación y con un interés antidemocrático latente y permanente, hoy la derecha de este país
en un día que creo que nos podemos enorgullecer y en el que podemos estar felices porque vamos a sacar, por fin, después de 14 años, la ley que ampara a la Agencia Estatal de Salud Pública, hoy el Partido Popular y las derechas de este país han hablado de ETA, han hablado del 8M, han hablado de Koldo, han hablado de insultos, han insultado nuevamente a nuestros científicos. Fernando Simón, gracias y mil veces gracias por estar ahí, por dar la cara, por tu profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país, por aguantar los insultos, por aguantar la indecencia, por aguantar lo inaguantable. Gracias y mil veces gracias a todos los científicos de este país. Miren. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, se cumplen 5 años de unos episodios más trágicos y oscuros que hemos vivido en los últimos años. Una tragedia donde muchos españoles, por culpa de las decisiones arbitrarias de este gobierno y los diferentes gobiernos autonómicos, pagaron un precio muy alto, no solo económicamente, sino también con la pérdida de derechos y libertades. Y lo que es peor y más grave, muchos españoles pagaron la negligencia de este gobierno con su salud e incluso con la vida. Y esta agencia venía a corregir algunos de esos errores, como la falta de respuesta rápida, la preparación y la coordinación. Pero como siempre y como buenos socialistas, ustedes nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Y esta ley es una prueba más de ello. Hemos perdido una oportunidad. Esta agencia dijimos que podría convertirse en un chiringuito para colocar a los suyos y no nos equivocábamos. El infame señor Fernando Simón, aquí presente, funesto portavoz del gobierno de Sánchez durante la pandemia, el mismo que reconoció haber sido testigo de mentiras flagrantes por parte de este gobierno, se postula ahora como candidato a dirigir esta agencia. Un señor que ante la mentira, la manipulación, ni lo denunció ni dimitió. Un Fernando Simón que antes, durante y después de la pandemia solo fue un títere al servicio de Salvador Illa y de Pedro Sánchez, que el 31 de enero de 2020 nos decía que España no iba a tener algún caso más allá diagnosticado, que a mitad de febrero nos seguía diciendo que no había que alarmarse por el coronavirus, que ese mismo mes nos decía que no tenía sentido alguno que los ciudadanos sanos usaran mascarillas, criterio que luego cambió, quizás porque algunos socialistas vieron el negocio para hacerlas con las mismas, que mientras nos obligaban a cancelar algunos eventos, otros los mantenían, que mientras suspendían seminarios de los médicos y sus vacaciones, todo con la única justificación de mantener las manifestaciones del 8M, salían los ministros en tropel, aún nos acordamos de la ministra Calvo diciendo: nos va la vida en ello, en acudir a la manifestación del 8M, que el propio Simón dijo que si su hijo le preguntaba, le diría que hiciera lo que quisiera. Un 8M donde vimos a ministros con guantes morados para no tocar nada. Un 8M donde vimos cómo se le decía a los ministros: nada de besos, que hay virus. Un 8M donde pillaron a Irene Montero en un off the record reconociendo que lo sabían. Convirtieron sus aquelarres feministas en auténticos infectódromos. Su marcha feminista, ese 8M, se convirtió en una marcha fúnebre. Lo sabían y callaron. Fernando Simón lo sabía y se calló. Un Fernando Simón que reconoció que nos encerraron porque no sabían qué hacer. Por eso cambiaban de opinión cada día, a cada hora. Nos decían que mascarillas no, y a los 4 días mascarillas sí. Un Fernando Simón que vio cómo a sus compañeros los dejaban sin medios y de protección y que ante la infección de farmacéuticos y la muerte de alguno de ellos, su respuesta decía: eran riesgos de la profesión. Un señor que mientras nos recomendaba que no saliésemos de nuestras provincias, él se marchaba de vacaciones a Portugal, excusándose que pensaba que allí no le iban a reconocer. Y así, con todo, un señor al que la izquierda se apresuró en hacer una especie de semidios al que había que idolatrar, al que siempre han querido blanquear y que nunca ha venido a esta Cámara a rendir cuentas y contar la verdad de lo que pasó.
y dar cuenta de aquellas mentiras flagrantes que él mismo reconoció haber sido testigo. Eso es lo que nos hizo Fernando Simón, al que ahora quieren colocar al frente de esta agencia. Un chiringuito más, una agencia de colocación más. Politizan todo, hasta las muertes en las residencias. Hablan de 7.200 en Madrid, pero se olvidan de los casi 6.000 muertos en Cataluña, donde gobernaban sus socios de Esquerra. Y no se olviden que fue el mismísimo Pablo Iglesias, vicepresidente del anterior gobierno, que salió diciendo que él se hacía cargo de las residencias. Pero más grave aún, hemos descubierto que el propio Salvador Illa en 2 documentos dijo y dio la orden de reagrupar los ancianos en residencia. Y como digo, así con todo. Esta agencia estatal nace sin poder decidir nada. Por eso sus socios separatistas se la aprueban, porque saben que no tiene competencias ni poder de decisión por encima de los gobiernos autonómicos. Esta es la gestión de ustedes, es la gestión que vimos durante la pandemia, donde nos encerraron ilegalmente por un comité de expertos que no existía, donde sustituyeron la verdad por el relato, donde nos dijeron que salíamos más fuertes, y la realidad es que los que salieron más fuertes fueron ustedes y sus corruptelas. Hicieron la peor gestión posible, que dejó muerte y ruina, y que incluso cerraron esta Cámara y suspendieron cualquier tipo de control sobre ustedes. Todo para que los suyos se hincharan a cobrar comisiones. Y aquí no ha dimitido nadie. Los españoles con toque de queda y armengol de copas en un bar, y en lugar de dimitir, ahora la presidenta de estas Cortes Generales. Otra que decía no saber nada ni conocer a nadie de la trama de mascarillas y que la han pillado con el carrito del helado. Que mientras sanitarios sufrían sin apenas medios con bolsa de basura, muchos diputados socialistas de esta Cámara, con el Tito Bene al frente, se iban de prostitutas. Diputados que algunos siguen aquí sentados, escondidos, agachando la cabeza. Esta agencia no resolverá nada y, visto lo visto, solo servirá como un pago a los servicios prestados al doctor Fernando Simón, que por mucho que lo blanqueen, Fernando Simón mintió, manipuló y fue cómplice de los demanes de este gobierno, y que traicionó a sus compañeros sanitarios. A Judas, por su traición, se le pagó con 30 monedas de plata. Al señor Simón, por su traición, se le va a pagar con esta agencia, y nosotros no vamos a ser cómplices.